Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para cuarto grado de secundaria. El día de hoy reiniciaremos nuestras labores escolares con la sesión que lleva por título Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Nuestro propósito. Hoy vamos a representar en una tabla de frecuencias las características de una población mediante el estudio de variables de una muestra con los datos recogidos en una encuesta sobre la discriminación. Leer y analizar la información contenida en la tabla de frecuencias. Analicemos la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 5. Ahmed es un estudiante de cuarto grado de secundaria que vive y estudia en el distrito de Sayán. Las celebraciones por el bicentenario la tienen muy emocionada. Se interesa mucho por la historia del Perú y cómo se construyó como nación. Especialmente le interesa la lucha de distintos grupos sociales a los que en algún momento de la historia se les negaron derechos civiles y políticos por el hecho de vivir de manera particular y de tener cierta apariencia, como es el caso de los campesinos, la población afroperuana y los indígenas. Samuel reconoce que dichos grupos sociales han logrado conquistar diversos derechos. No obstante, observa que en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales y cotidianamente en su ciudad, muchas personas son agredidas por ser o parecer de origen campesino o indígena. De cara a la celebración del bicentenario de la independencia, Samet se pregunta por qué razones persisten dichas actitudes y prácticas racistas en el país. Más aún, ella considera necesario actuar para promover que el racismo desaparezca del país. Teniendo en cuenta la voluntad de Samet para enfrentar las prácticas y discursos racistas en el país, nos preguntamos, ¿de qué manera pueden contribuir los ciudadanos a enfrentar el racismo que persiste en la sociedad peruana en pleno siglo XXI? En las siguientes imágenes podemos observar distintas formas de representación. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una protesta en la cual algunas personas de origen andino están reclamando acerca del racismo. Podemos ver acá, por ejemplo, un caso muy sonado, un tema muy particular acerca de la paisana Jacinta, ¿no? Un programa que fue vetado precisamente porque se considera que promueve la discriminación en el país. Aquí también observamos una imagen en la cual reflejamos la gran variedad de razas que tenemos en el país. Y en nuestra última imagen podemos observar distintas personas de diferentes regiones y distintas características físicas de acuerdo a su región. Luego que observes el video, responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus apreciaciones acerca del racismo en el Perú? ¿Para qué nos sirve realizar una encuesta? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta algunas orientaciones para organizar datos en tablas de frecuencia. ¿Cómo organizar datos recopilados en tablas de frecuencia? Para el manejo de la información requerimos que los datos recopilados estén organizados en tablas de frecuencia. Esto permite mayor facilidad para generar una nueva información sobre el estudio que se realiza. Este es un esquema básico de una tabla de frecuencia con algunos de los elementos que cuenta. La tabla de distribución de frecuencias, ¿no?, que es toda esta tabla. Nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable ordenada, que puede ser cualitativa o cuantitativa. En la segunda columna tenemos a la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor de la variable. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas f sub i minúscula de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Después tenemos la frecuencia relativa h sub i, que es el cociente entre la frecuencia absoluta f sub i y el total de datos, que sería n. Es decir,
esta es su expresión. H sub i es igual a F sub i entre N. Y la frecuencia relativa porcentual o simplemente frecuencia porcentual, H sub i porcentaje, que es la frecuencia relativa de un determinado dato expresada como un porcentaje, y la obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. A ver, acá te presento una propuesta para desarrollar la encuesta de discriminación en la comunidad. En ella tenemos 5 preguntas. La primera tenemos, ¿qué edad tienes? Esta sería una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque la edad se expresa con números enteros. Después tenemos, ¿cuál es tu sexo? Que sería una variable cualitativa nominal, ya que no existe un orden entre masculino y femenino. Puede ir cualquiera de los dos primero. 3. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Sí y no. Esta también es una variable cualitativa nominal. No hay un orden específico. Pudo haber colocado el sí primero. Tenemos también cuál fue el motivo de discriminación que viviste. Tenemos diferentes formas: color de piel, lugar de procedencia, forma de hablar, o tu lengua originaria, padecer enfermedades o rasgos físicos, o alguna otra. Esta también es una variable cualitativa nominal. ¿En qué lugar fuiste discriminado? Mercado, cine, escuela, colegio, instituciones públicas. Otro lugar puede ser en la combi, en el colectivo. También es una variable cualitativa nominal, ¿no? No existe un orden específico. Esta propuesta también la puedes aplicar para el desarrollo de tus actividades, modificando alguna pregunta si crees conveniente. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo se elabora una tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿no? Quiere decir que no están en intervalos. A ver, de la encuesta que te mostré anteriormente, si la realicé a 64 personas en las que se les preguntó si había sido discriminado, 18 me respondieron que sí y 46 personas me respondieron que no. Entonces, a partir de esa información voy a elaborar la siguiente tabla, ¿no? Tenemos la tabla de frecuencias, tenemos los valores de la variable cualitativa que son sí y no, ¿no? Son 18 y 46. La suma de estos pues es 64, que es el total de personas que encuesté. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada, podemos utilizar la técnica del zigzag, en la cual la primera frecuencia absoluta se copia tal cual y luego se va sumando con la siguiente frecuencia absoluta para generar la acumulada siguiente. Entonces 18 más 46, 64. En este caso, como solo tengo dos valores, esto termina aquí. Pero esta regla va a funcionar si tienes muchos más valores en la variable. Ahora, para la frecuencia relativa, mira. La frecuencia relativa es el cociente, ¿correcto?, entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 18 para el primero, entre el total de datos, que es 64. Eso me da 0,28. En el segundo caso sería 46 entre 64, que me da 0,72. Y estos valores van a ir en esta columna. La suma de las frecuencias relativas siempre da 1. ¿Ya? Hay que recordar clases anteriores también de estadística que hemos visto. La frecuencia relativa porcentual. Esta es más simple. Acuérdate que solo hay que multiplicar esta frecuencia relativa por el 100%, ¿no? Y obtenemos 28% y 72%. Recuerda que cuando multiplicas un decimal por la unidad seguida de ceros, pues simplemente corres la coma decimal. Y como tengo solo dos cifras decimales y tengo dos ceros, automáticamente se convierte entero el valor. Veamos el segundo ejemplo, tabla de frecuencias para datos agrupados. A la pregunta ¿qué edad tienes?, luego de haber realizado mi encuesta a 64 personas que ya me respondieron la primera pregunta, sí o no, entonces acá tengo sus edades. Para elaborar la tabla de frecuencias, primero necesito el total de datos, que pues ya te mencioné es 64, ¿no? Luego determinaremos la menor edad, porque esa va a ser mi dato mínimo, ¿no? Que en este caso es 12. Después buscamos el máximo, que sería 61. Ahora, la marca de clase la vamos a ver a posteriori, ya cuando estemos elaborando la tabla en sí. El rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo que ya hemos calculado, es decir, 61 menos 12. Eso me da 49.
Continuamos con el paso 6. Determinar el número de intervalos. En este caso vamos a usar la fórmula de Sturges, que es k igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del total de datos, que en este caso es 64. Resolviendo tenemos 1 más 6 igual a 7. Esto quiere decir que vamos a utilizar 7 intervalos o clases en nuestra tabla. Luego necesitamos saber la amplitud del intervalo, o sea, de cuánto en cuánto voy a coger los valores. Para eso hacemos una simple división entre el rango y el número de intervalos. Calculamos el rango y es 49. El número de intervalos obtenido será 7. 49 entre 7 me da 7, ¿no? Por lo tanto, mis intervalos, comenzando desde el valor mínimo que era 12, será 12 más 7, 19. Recuerda que los intervalos comienzan con el primer dato cerrado, abierto. Todos van a ser cerrado abierto. Sigue 19, 26, del 26 al 33, del 33 al 40, del 40 al 47, del 47 al 54 y terminamos con 54 hasta el 61 cerrado, ¿no? Porque aquí sí se va a considerar el valor. Elaborando la tabla queda más o menos así, ¿no? Aquí están mis 7 clases o 7 intervalos de amplitud 7. Ahora, ¿existe otra forma de calcular el número de intervalos? Sí. Te presento a la otra. No, la otra forma es calculando la raíz cuadrada del total de datos. Sería raíz de 64 que me da 8. Por lo tanto, la nueva amplitud sería 49 entre 8 que me da 6,125, aproximadamente 6. Y me genera 8 intervalos de 6 en 6. Acá vas a notar un pequeño detalle. En el último intervalo sería de 54 a 60 más 6. Pero como me falta un dato, voy a utilizar hasta el 61, ¿no? Para poder coger todos los valores de la tabla. ¿Ya? Entonces, esta sería otra forma de hacerlo. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que ya habíamos desarrollado. Tenemos aquí, en la primera columna ya están las clases o los intervalos, ya lo hemos visto en el caso anterior. Ahora, para las marcas de clase. La marca de clase es la semisuma del límite inferior y superior del intervalo, ¿no? Acá está 12 más 19 entre 2, sería 31 entre 2, 15,5. Lo mismo se va a repetir en todos los casos. Y estos serían los resultados. Ahora, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo. Entonces, tengo los datos aquí. En el primer caso, por ejemplo, voy a tener 19 personas cuyas edades son iguales o mayores a 12 años, pero menores que 19. Recuerda que este intervalo es cerrado abierto, o sea, 19 no se considera. Entonces, si yo resalto todos los valores menores a 19, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 datos. Ahora, lo mismo hago para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo intervalo de 19 a 26, quiere decir que contaría solo hasta el 25. Y acá está demoradito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces tengo 6 valores que están en este intervalo. Y así puedo hacer con todos los demás casos, ¿no? Y acá están todas las frecuencias. Y la suma de ellas, pues, que es el total de datos, 64. Continuemos. A ver, continuemos con la tabla. Teníamos, para la frecuencia relativa, recuerda que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, por ejemplo, para la primera frecuencia sería 19 entre 64 que me da 0,296, etcétera, etcétera. Redondeando tendríamos 0,30. Entonces, lo mismo pasaría con 6 entre 64, 9 entre 64 y me dan todos estos valores. No. Acá pues simplemente lo hay una vez, como es 9 se repite y acá también se repite, ¿no? Entonces siempre son cocientes simplemente, ¿ya? Finalmente acabamos con la frecuencia relativa porcentual que únicamente hay que multiplicar por el 100%. Entonces acá en el ejemplo 0,30 por el 100% me da simplemente 30. Recuerda que al multiplicar, como te había mencionado en el ejemplo anterior, un número decimal de dos cifras, o sea, del centésimo por 100, pues simplemente desaparece el centésimo, ¿no? Y te queda el entero, ¿ya?
Completando los datos tendríamos 30, 9, ojo, no es 90, es un error que cometen muchos los estudiantes, ya. Este 0,9 es simplemente 9%, no es 90, ojo ahí. Continuemos. Ahora sí, vamos con el reto. Vas a realizar tú la encuesta a tu comunidad, ¿no? Para eso vas a responder algunas pequeñas preguntas. Vas a completar esta tabla. ¿Cuál es el tema de estudio? Bueno, pues la discriminación o racismo, ¿no? ¿A quiénes vas a encuestar? A los miembros de tu familia, amigos o comunidad. ¿Cuántas personas? ¿No? Te recomiendo que sean una cantidad mayor a 20 personas, ¿ya? Para que funcione y para que pueda salirte tu ejercicio. Tipos de variables, así como te mencioné en la encuesta, teníamos cualitativas, cuantitativas, ¿ya? Objetivo de la encuesta, pues saber el racismo, ¿no? ¿Qué preguntas vamos a considerar acá? Bueno, pues tú vas a escoger si modificas alguna de las que te he planteado, ¿no? El título que le puedes colocar y pues consideramos si las preguntas nos van a ayudar o no. Luego de eso, pues ya tienes tus variables, ahora tú escribes tu encuesta. Como te repito, puedes coger la que te mostré en el ejemplo, modificándole quizás algunas cosas de acuerdo a tu realidad. Aplicas la encuesta finalmente, ¿no? Para eso te puedes valer del WhatsApp, del correo, ¿no? Recuerda que estamos en medidas sanitarias todavía, aplicas tu encuesta y vas a obtener valores. Con esos datos, pues, ¿qué vas a hacer? ¿En qué lo vas a recoger? En una tabla de frecuencias, ¿qué características va a tener? Pues, no tendrá frecuencia relativa, absoluta, acumulada, los que consideres necesario. Luego elaboras la tabla de frecuencias, ¿no? Algo similar a esto. Hay que recordar cómo se obtiene la marca de clase. Esto te va a servir únicamente pues cuando preguntes la edad, ¿no? Porque la edad es una cantidad numérica y me genera marcas de clase porque van a ser intervalos. Pero para las variables cualitativas pues no va a existir marca de clase. Ojo ahí, ¿ya? Porque las variables cualitativas simplemente van de frente. Variable y frecuencia absoluta por conteo. Y una vez que hayas completado tu tabla, ¿no? Harás dos o tres tablas dependiendo la cantidad de preguntas que vas a tener en tu encuesta. Te recomiendo que sean mínimo tres para que puedas hacerme tres tablas. No vas a pues, decirme qué información recogiste y pues, qué puedes decir de tus resultados, ¿no? Finalmente, pues una vez que hayas logrado eso, marcarás tu autoevaluación de acuerdo a lo que hayas conseguido, ¿no? Si lograste identificar a la población y muestra, ¿no? Las personas, la cantidad de personas, recopilé datos, quiere decir, elaboré mi encuesta y la apliqué, analicé la información, quiere decir, ¿no? Hice el conteo de los datos para construir mi tabla de frecuencias y finalmente, pues, si obtuve una conclusión, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que el 20% de personas sí fueron discriminadas, ¿no? Dependiendo del dato que obtengas, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo. La próxima sesión espero tus evidencias. Permiso.